Ok, una vez más, para pedir la dirección de nuestro Señor. Así que donde están allí, voy a pedirles que por favor tengamos una actitud de reverencia y vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por darnos esta oportunidad una vez más de dar tu palabra. Padre, te quiero pedir por cada uno de los hermanos que están conectados, hasta donde mi mente recuerda, Señor, vi un número 19 hermanos conectados. Quiero pedirte que puedas bendecirles a todos donde estén, en cualquier parte donde esté su conexión, Europa, Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Que el tema de hoy, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Vivimos momentos difíciles en este mundo, muy difíciles, Señor. La angustia está por todo lugar. Necesitamos tener esa paz, necesitamos tener esa salud, necesitamos tener ese equilibrio que solamente tú puedes dar para poder entonces mantenernos firmes y también ser instrumentos en tus manos y predicar tus palabras. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, una vez más, gracias, que el Señor les bendiga. Eh, hoy coloqué el temporizador, pues sí lo coloqué. Les pido disculpas si el primer tema fue algo rápido, pero estaba allí entre el tiempo y decía, Señor, que no me pase para que los hermanos me vuelvan a invitar. Entonces, pero estamos aquí, entonces ya coloqué el temporizador y ahora vamos a utilizar el tiempo de manera correcta. Fíjense, el tema de hoy lleva como título El toque que transforma y está basado en la experiencia de la mujer del flujo de sangre. Y le pido al cielo, le pido al Señor en este día que pueda ayudarnos a entender que no es simplemente creer por creer, no es simplemente decir que somos cristianos y ya, no. Necesitamos conectarnos con el Dios eterno, necesitamos conectarnos con el Señor, necesitamos sentir ese toque que transforma nuestra vida, ese toque maravilloso que puede darnos ese cambio, entrar en esa experiencia de lo que significa la salvación, la sanidad física y la sanidad mental, el nuevo nacimiento de una manera plena, completa, total en nuestras vidas. Solo así, apreciados hermanos, podremos nosotros entender y discernir las cosas que estamos viviendo y también entonces estar listos y estar preparados. ¿Saben? Yo particularmente le digo, Señor, yo quisiera, le digo, yo quisiera ser de los 144,000, sería un privilegio grande, pero también le dice, Señor, si no es tu voluntad, pues entonces mientras tenga vida, Señor, ayúdame a ser fiel en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida, para poder mantenerme allí conforme a tu voluntad. Ahora, fíjense, la salud es una bendición que pocos a veces valoran. Si habláramos del mundo, bueno, está bien, hablamos del mundo, pero cuando hablamos de los hijos de Dios, debemos entender y debemos de comprender de que es un gran tesoro que el Señor nos ha dado. Recuerde, hay un principio, nosotros somos templos, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. De ser así, apreciado hermano, entonces nosotros debemos de vivir en función de los principios que el Señor nos ha dejado. Vean esta cita, Mente, Carácter y Personalidad, la página 87, dice allí lo siguiente: la salud es una bendición cuyo valor pocos aprecian. No obstante, de ella depende en gran medida la eficiencia de nuestras facultades mentales y físicas. Nuestros impulsos, vean este punto, lo marqué en azul, nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo y este debe ser mantenido en la mejor condición física y bajo las influencias más espirituales a fin de dar el mejor uso a nuestras actitudes. Entonces, si usted decide, si usted dice, usted escucha esto y usted dice, bueno, a mí no me parece, yo no encuentro ningún tipo de relación en lo que tiene que ver cuidar mi cuerpo con la salvación. Si bien es cierto, me salva a mí la gracia de Cristo Jesús, pero también es muy cierto que el Señor a este pueblo del tiempo final le ha dejado un gran mensaje, el gran mensaje, como decía la sierva del Señor, en lo que respecta a los principios de salud, respecto a la reforma pro salud. Entonces, también se le llama, ¿no?, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Entonces, es una necesidad vivir. ¿Para qué? Para que usted pueda, hermano querido, tener esa capacidad, tener esa fuerza, tener esa energía, tener esa disposición para que usted pueda entonces ser instrumento correcto en las manos del Señor. Ahora, imaginemos que usted diga, a mí no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, mire lo que dice la parte final de la cita. Dice, todo lo que merma la fuerza física
debilita la mente y le hace menos capaz de discernir entre el bien y el mal. De ser eso cierto, porque es así, así lo escribe la Sierva del Señor, entonces no es igual que usted tenga una dieta según usted crea o según dice el mundo, a tener una dieta conforme a la voluntad del Señor. Y ejemplo de esto tenemos muchísimos. Puedo mencionarle uno, usted lo conoce, Daniel. Estando en Babilonia, estando él allí, se les presenta este punto de los alimentos y Daniel entonces decide no comer conforme a la comida del rey, sino él decide que se le dé conforme a los principios del Señor. Es probado durante 10 días y al final dice la Biblia que Daniel fue encontrado 10 veces mejor que todos los que estaban allí. Ahora yo le hago una pregunta. Imagínense por un momento si Daniel hubiera dicho, bueno, yo soy él, vengo para acá, me traen como esclavo, me traen como prisionero, me traen para acá, me meten aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, yo voy a aprovechar lo que se me está dando. Hermanos, nosotros necesitamos siempre levantar en alto la bandera del Señor, siempre levantar en alto la bandera de la verdad, porque donde estemos, somos testimonios para otros. Entonces, si usted rebaja la norma, si usted rebaja el principio, si usted rebaja lo que Dios nos ha dado, pues definitivamente comenzamos a tener dificultad para discernir entre lo bueno y lo malo. Creo que ahora con esto podemos entender un poquito, ¿no? Cómo la tentación, el engaño, la intemperancia y la falta de dominio propio destruye completamente nuestra vida. Ahora bien, la inspiración nos sigue diciendo, debemos tener un objetivo, un propósito en la vida. Si no hay propósito, hay inclinación a la indolencia. Pero donde hay en vista un objetivo suficientemente importante, todas las facultades de la mente se pondrán en espontánea actividad. ¿Cuál es su propósito? Yo no lo sé, pero el propósito de todo cristiano debería de ser alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, estar con Cristo por toda la eternidad. El propósito mientras estamos aquí en la tierra debería de ser predicar el evangelio, presentar el evangelio, presentar la verdad de Dios eterno. Nuestro propósito debería de ser vivir conforme a los designios del Señor. Este tiempo aquí en Colombia he aprendido muchas cosas y una de esas cosas es decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener la fe de un niño. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios dice esto es así, este es el camino, no tener la capacidad de un adulto, y lo digo con mucho respeto, de pararme y decir, Señor, a mí no me parece, no, sino sencillamente decirle, Señor, Señor, si es tu voluntad, si así lo dices tú, así lo voy a hacer. Y si este es el camino, este es el principio, ¿por qué no vivirlo? Sigue diciendo aquí, para lograr el éxito en la existencia, los pensamientos deben estar permanentes fijos en el objeto de la vida y no se les debe dejar vagar, ni que se ocupen en cosas sin importancia, ni que se satisfagan con una ociosa meditación contemplativa, que es el resultado de esquivar la responsabilidad. Ah, hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros dudando, porque esa es la expresión, dudando del amor del Señor, dudando de la verdad del Señor, entonces contemplamos asuntos que no edifican y al final terminamos esquivando la responsabilidad? Un ejemplo sería, bueno, una vez al año no hace daño, a mí no me parece, yo puedo probar un poquito, puedo probar un pellizquito. Rápidamente les pudiera contar una historia, una oportunidad, comencé a pellizcar el queso, pellizcarlo, así, una manera de decir, voy a comer un poquito y las rodillas comenzaron a inflamarse, y cuando fui al médico, que el médico me está haciendo el registro allí para saber mis antecedentes, me dice, ajá, ¿usted cómo come? Y yo le dije, no, yo soy vegetariano, y cuando me dice, vegetariano y con las rodillas inflamadas, ¿cómo puede ser eso? Y entonces comenzó a indagar un poco más, hasta que llegamos al punto y me dijo, ¿pero usted pertenece a alguna religión? Yo le dije, sí, yo soy adventista del séptimo día. Cuando le dije que yo era adventista del séptimo día, el hombre me dijo, ¿y cómo un adventista del séptimo día, que tiene esos libros que tienen ustedes, que hablan sobre consejos sobre salud, régimen alimenticio, principios de salud, cómo comer, puede estar en esa condición? Créanme que no sabía qué decirle. Y ese quizás es el ejemplo más práctico para poder entender muchas veces que nos dedicamos a hacer cosas, perder tiempo en asuntos que nos edifican y esquivamos entonces la responsabilidad. En pocas palabras, como dice la sierva del Señor, la edificación de castillos en el aire deprava completamente la mente. Por eso, mis queridos hermanos, el consejo es el siguiente. Hay que controlar la mente porque ejerce una poderosa influencia sobre la salud. Ahora, ¿cómo controla usted la mente? Pues no con una meditación trascendental, no es con su pensamiento, no es con principios allí extraños, no es con esto, es con la palabra del Señor, es con la verdad de Dios, es colocando cimientos en nuestra vida, es colocando principios en nuestra vida.
Entonces, cuando yo tengo una mente sana, producto de mi relación con el Señor, producto de mi relación con el Espíritu Santo, fundamentada en principios sólidos, todo mi ser va a ser sano y puedo dar gloria y honra al Señor. Pero muchas veces, y hay que admitirlo, la imaginación a menudo se desvía y cuando se le da la libertad, produce en sus víctimas enfermedades graves. Vean esto, muchos mueren de enfermedades que son mayormente imaginarias. Dice ella, conozco a varios que se han enfermado realmente como resultado de la influencia de la imaginación. Y creo que esto debe de llamar completamente nuestra atención. Decimos ir al reino de los cielos, decimos ser hijos de Dios, necesitamos, querido hermano, de manera íntegra, completa, que el Señor pueda transformar nuestra vida para ser instrumentos para gloria y honra de su nombre. Una de las cosas que tienen que mejorar en nuestra vida definitivamente son esto que está aquí, esta palabra que usted ha visto. Muy fácil de decir, ¿verdad? Pero difícil a veces de cumplir. Hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos es una acción que se repite constantemente, ¿no? Si usted repite hábitos de salud constantemente, si usted repite hábitos en un tiempo, algunos dicen que 21 días, otros dicen que 30, no sé, yo lo que sé es que debemos repetir el hábito para que pueda cerrar en nuestra vida, entonces vamos a ver cambios en nuestra mente y en nuestro ser. Los versículos de la palabra del Señor que pueden apoyar esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay principios en mi corazón correctos para la gloria y la honra del Señor, pues definitivamente todo lo que voy a hacer va a ser para la gloria y la honra del Señor. Porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Interesante texto, porque este versículo nos muestra a nosotros, mis queridos hermanos, que lo que está en su corazón, lo que está en su mente, lo que está aquí en este lóbulo frontal que no ha sido regenerado, se va a reflejar. No solamente se refleja la mentira, no solamente se refleja la crítica, no solamente se refleja el egoísmo del corazón, no solamente se refleja la codicia, se refleja también la falta de dominio propio, producto de una vida intemperante, se reflejan las crisis en nuestro carácter, producto de una vida intemperante, se refleja la falta de paz, la falta de gozo, se reflejan las enfermedades, se refleja lo que hay en mi corazón y lo que yo me estoy permitiendo. Ahora, qué difícil es para muchos entender esto. Un ejemplo, conocí a una persona una vez que le costaba tomar agua y yo le decía, necesitas desarrollar un hábito para poder tomar agua. Comienza a tener tus termos, comienza a tener tus cositas para tomar. Pero no, a ella le parecía que lo más sano no era tomar agua porque el agua no sabe a nada. Entonces ella pensaba que el agua con sabor, pues, era lo mejor. Hoy en día tiene problemas serios en sus riñones. Bueno, ya sabe usted todas las consecuencias, ¿no?, que pueden ocurrir. Entonces, debemos de tener en cuenta y tener siempre ese principio en nuestra vida. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Qué terrible es entonces, mis queridos hermanos, que nosotros nos dejemos arrastrar por asuntos que no están conforme a la voluntad del Señor y que al vivir fuera del orden que Dios ha establecido, pues sencillamente no comenzamos a perder ese discernimiento correcto de lo que significa esto es bueno, esto es malo. ¿Y todo por qué? Por complacencias indebidas en nuestro corazón. Algunas cosas que generan todos estos malos hábitos o todas estas malas cosas en nuestro organismo. Mire, por lo menos, cuando hay una preocupación excesiva, usted no permite que el Señor pueda ayudarle en ese contexto, comienza a doler la cabeza. Cuando hay tristeza, hay problemas en los pulmones. Cuando hay enojo, el hígado se ve afectado. Cuando hay miedo, los riñones se ven afectados. Cuando hay estrés, el corazón también se ve afectado. Cuando hay angustia, el estómago también se siente allí. Cuando hay frustración, el páncreas también se afecta. Ahora, no es que ninguno de nosotros no pasemos por estas cosas, no, sí pasamos. Pero el asunto está en que una cosa es pasar por el medio del valle de la sombra de muerte, pasar por el medio de la prueba y hacerlo con el Señor y aferrado a su palabra. Y otra cosa muy diferente es que nosotros entonces pretendamos hacer las cosas a nuestra manera, quitamos el Señor y permitimos entonces que estas emociones que no son controladas por el Espíritu Santo se coloquen sobre nosotros, entonces terminan envolviendo nuestra vida y terminamos cayendo en asuntos que nos van a gastar y nos van a dañar. Algunas cosas con las que cargamos nosotros que traen terribles consecuencias a nuestra vida, el pasado, problemas de los demás, opiniones, miedo, el que dirán. Lo cierto es, mi querido hermano, que las cargas debemos de llevárselas al Señor y decirle, Señor, ayúdame a vivir conforme
a tu voluntad y a tus designios. Toma tú mi carga en ti para que yo pueda avanzar. Uno uno de esos extremos en cuanto a salud mental se refiere es lo que se llama la hipotimia. La hipotimia, apreciados hermanos, es un estado de ánimo caracterizado por una marcada disminución de la actividad mental y física, provocada por una tristeza o apatía extrema. Fíjese la situación, tristeza o apatía extrema. Yo no sé si usted ha conocido personas que usted se acerca y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y la persona le dice, ay, no, a mí no me diga nada, yo no quiero saber nada, este día está gris, este día está horrible, esto no tiene sentido. Todo el tiempo andan criticando, todo el tiempo andan así como que no se puede decir, irritan de manera increíble, entonces todo el tiempo está mal, todo está mal. Ahora, eso puede verse en el mundo, eso puede verse en el mundo, pero escúcheme, cuando un hijo de Dios enfrenta la tormenta, cuando un hijo de Dios enfrenta una dificultad, nosotros tenemos promesas maravillosas, promesas de vida. Nosotros tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. Podemos saber y podemos entender que cuando yo coloco mi vida en el Señor, Dios me va a dar una paz que el mundo no puede dar. Entonces, pueden haber problemas, sí, pueden haber dificultades, sí, pero hay equilibrio en mi corazón, hay equilibrio en mi vida. Entonces, en medio de ese problema, Dios lo toma para dar testimonio de su poder a otros que quizás necesitan también escuchar que en Cristo Jesús hay esperanza. ¿Qué de la tristeza? La tristeza corroe, la tristeza excesiva, la tristeza no controlada daña la mente, daña los huesos, va secando nuestra vida. El rechazo, a veces somos rechazados de mil formas, de mil maneras. O la depresión, a veces tenemos un rostro, pero por dentro está consumiendo la depresión por mil cosas. Saben, un servidor, por ser venezolano, yo he sentido rechazo. Sencillamente, yo no elegí nacer en Venezuela. Yo no tengo la culpa de lo que está pasando en mi país, pero muchas veces he ido a otros países y cuando uno saca el pasaporte, la primera pregunta que le dicen a uno es, ¿y cuándo te vas a devolver a tu país? Uno se queda así como que, wow, ¿ok? Pero he aprendido que Dios es el que me da el valor a mi vida y debo de confiar en el Señor. Los hijos de Dios, mis queridos hermanos, debemos aprender que el que nos da valor, el que nos da ese peso eterno, es Cristo Jesús. Y en él nosotros podemos tener esa esperanza y saber que a pesar de las cosas que podemos pasar aquí, en él podemos ser más que vencedores. Algunos puntos, fíjense, diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza puede ser pasajera en algún momento, pero cuando no se controla, caemos en el plano de la depresión. La tristeza suele ser más extensa, es menos extensa, perdón, la depresión es más extensa. La tristeza puede ser de una intensidad leve, pero cuando pasa a otro nivel, entonces ya caemos en la depresión y la persona no vive, simplemente sobrevive con tantas cargas que tiene en su corazón y que tiene en su mente. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tristes, cuando no llevamos esas cargas al Señor? Pues sencillamente, ¿no? En algunos casos no tenemos hambre, no podemos dormir, usted ve que la persona está pensando constantemente, no se puede concentrar, hay dificultades respiratorias, se siente presión en el estómago, el corazón empieza a latir más lento, lo cual hace que sintamos un dolor y la persona con una tristeza excesiva, pues sencillamente, hermano querido, puede llegar a tomar decisiones terribles, ¿no? En su vida. Entonces, esa depresión excesiva es lo que se conoce también como la distimia. La distimia es esa depresión en exceso que te lleva a ti a aislarte completamente. Hay fatiga, trastorno del sueño, cansancio, indecisión, irritabilidad, baja autoestima, pensamientos negativos, sentimientos de culpabilidad, falta de concentración, ataques de pánico, etcétera. Ahora, fíjense, también hay otras enfermedades o hay otras emociones que están relacionadas con algunas enfermedades. Cuando hay preocupaciones y angustia, hay síndrome del intestino irritable. Cuando hay nerviosismo y estrés, hay migrañas en nuestra vida. Cuando hay hábitos no buenos y hay ansiedades, hay cardiopatía. Las frustraciones, las depresiones y la ira pueden llegar a afectar y pueden producir enfermedades autoinmunes. El pánico, el miedo y estas ansiedades pueden producir asma y los trastornos severos de ansiedad pueden llegar a sufrir, pueden llegar a hacer que la persona sufra de dermatitis. Entonces, creo que es importante, ¿no? Es importante entonces el hecho de que podamos nosotros poner mucha atención en cuanto a nuestra salud se refiere. En cuanto a las etiquetas, los calificativos, eres feo, eres inútil, no sirves, no eres bueno para hacer esto, no eres bueno para hacer aquello, flojo, tonto, no sé cuántas palabras pueden ocurrir.
No sé cuántos puedan estar pasando por esta situación, pero lo cierto del caso es que eso no define nuestra vida. Ahora, la pregunta aquí sería, es qué me está aislando, qué me paraliza, qué me está enfermando, qué me está separando de la realidad, de la sociedad, qué está haciendo que mi vida se torne más aislada. Entonces comienzo a vivir una crisis emocional en mi vida. Y en ese contexto entra entonces la historia de la mujer del flujo de sangre, registrado allí en Marcos 5, 25 al 34. Usted conoce la historia, nuestra hermana leyó parte de lo que se refleja allí en Marcos 5, y allí entonces voy a tomar desde el versículo número 31, donde ella comenzó a leer. Recuerde que Jesús va a sanar a la hija de Jairo, hay mucha gente alrededor de Cristo, y entonces él siente que alguien lo toca, pero lo toca de manera diferente, ¿ok? Y entonces se detiene y le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y uno de ellos, me imagino, digo yo que fue Pedro, llegó y le dijo, Señor, deja la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero cuando Jesús estaba hablando de eso, estaba hablando de algo que había pasado de manera diferente. La mujer estaba allí, la mujer viéndose allí descubierta, se postró delante de él y le confesó todo lo que había pasado y todo lo que había ocurrido en su corazón. Entonces Jesús él le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a analizar un poquito la situación de esta mujer. Primero, la mujer del flujo de sangre se acerca a Jesús porque tenía una gran crisis. Ya no le quedaba esperanza, ya no había más esperanza. Ella sabía que el único que podía sanarle, salvarle, cambiar su realidad era Jesús. Pero ella tenía un problema. Era mujer, viuda, quizás no tenía esposo, no tenía marido, tenía más de 12 años con un flujo de sangre, era categorizada y era definida como y etiquetada como inmunda, no podía acercarse al templo, nadie le daba trabajo, quién sabe, tantas cosas pasaba esta pobre mujer que ella dijo, tengo una crisis real, el único que me puede ayudar es el Señor. Ahora, cuando nosotros tenemos crisis, hermano querido, cuando tenemos crisis en nuestra vida, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas emocionales, cuando hay depresión, cuando hay culpa, cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando hay rechazo, cuando hay tristeza, cuando hay inconformidad, cuando tengo un problema en mi casa, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Saben? La manera como usted encare la crisis dice quién reina y vive en su corazón. Escúcheme, la manera como usted encare la crisis dice quién reina y quién vive en su corazón. Si usted permite que Cristo entre allí y usted se aferra de las promesas del Señor, Dios entonces va a comenzar a actuar. Pero si usted comienza a hacer las cosas a su manera, es la respuesta más rápida de nosotros y pensamos que yo lo puedo solucionar, yo lo puedo solventar, el Señor lo va a permitir, pero quizás el resultado final no es el mismo. Recuerdo una vez que estaba viajando hacia Estados Unidos y entonces en el vuelo donde iba, al lado mío estaba sentado un señor moreno él, se puso una de esas almohaditas que se ponen aquí y se acostó y se quedó dormido. Yo estaba ahí en el medio de los tres asientos y cuando ya despegamos, que íbamos ya como con 40 minutos de vuelo, empezó una turbulencia. Fue muy fuerte la turbulencia, demasiado fuerte la turbulencia. Un momento en que yo me agarré de la silla porque el avión tuvo un bajón muy fuerte y después yo dije, ah, pero si me agarro la silla, ¿qué voy a solventar? O sea, y ahí oré al Señor, y ahí le pedí perdón al Señor, le dije, Señor, perdona mis pecados, perdona esto, perdona aquello. Yo iba a Carolina del Norte, tenía que predicar, y entonces al fin aterrizamos en Utah. Después de casi 5 horas de vuelo, 4 horas, 5 horas de vuelo aterrizamos, y cuando estamos en migración, yo me consigo con el caballero que estaba allí. Y el hombre me dijo, oh, tú eres el que estaba al lado mío. Yo le dije, sí. Y yo le dije, ¿qué te pareció el vuelo? Y él me dice, bueno, tranquilo, yo lo sentí tranquilo. Yo le digo, pero usted no sintió la turbulencia. Y él me dice, sí, pero lo que pasa es que yo soy cristiano. Lo que pasa es que yo tengo fe. Lo que pasa es que yo creo en Dios y he creído que donde yo esté, o a pesar de las crisis que yo pueda tener, el Señor tiene la última palabra en mi vida. Y me puso la mano en el hombro y me dijo, tienes que aprender a tener fe en el Señor. Por eso les decía, ¿no? Cuando viene la crisis, ¿cómo la encaramos? ¿Cómo enfrentamos la crisis?
Cuando vas al médico y el médico te dice, tienes una enfermedad terrible, la que sea, ¿cómo enfrentamos la crisis, hermano querido? Nos dejamos arrastrar por la crisis, pensamos que todo se acabó, pensamos que ya no hay más esperanza, pensamos que ya no hay más solución, pensamos que ya no se puede hacer más nada, o creemos que Dios puede solventar el problema y avanzamos en función de la promesa del Señor y nos esforzamos, porque no solamente es creer, es que también tengo que creer, esforzarme y colocar de mi parte, actuando y viviendo en función de la voluntad del Señor. Cuando yo haga eso, cuando yo logre hacer eso, querido hermano, entonces Dios va a comenzar a hacer grandes cosas en mi vida. Él va a comenzar a solventar y va a comenzar a dar soluciones a mi vida. La mujer de flujo de sangre lo entendió. Segundo, ella tenía, no solamente era una crisis en su salud, sino también ella tenía una crisis en todo el ámbito de su vida. Quizás por tener el flujo de sangre, quizás por ser inmunda, había sido aislada de su familia, de su núcleo familiar. Le pregunto, ¿usted se siente aceptado? ¿Usted se siente amado? ¿Usted se siente rechazado? Hace tiempo hablé con una dama, ella tenía prácticamente un lugar perfecto, era un lugar perfecto. Y pues estuvimos hablando, me dijo, quisiera hablar contigo, y le dije, está bien, vamos a hablar. Y recuerdo que ella me dijo, me siento sola, me siento vacía, me siento rechazada. Y yo decía, pero tienes un esposo valioso, un hombre que era un anciano de iglesia, un hombre que era un buen cristiano, y decía, tienes unos buenos hijos. Y me decía, sí, pero no es todo, eso no es todo. Siento que en mi vida hay un vacío. Ahí tuvimos que hablar con el esposo, buscamos otras personas con otro nivel para poder ayudarle, pero lo cierto del caso era que la falta de manifestación de cariño por parte de su entorno familiar la hacía sentirse vacía, la hacía sentirse en crisis. Eso que nos enseña, apreciado, la mujer de flujo de sangre sabía que tenía que buscar una solución para su vida. ¿Por qué? Porque si no, quizás más que la enfermedad que la azotaba, era el vacío que había en su corazón. Cristo hoy nos ofrece llenar ese vacío. Cristo nos ofrece darnos la salvación. Cristo nos ofrece darnos esperanza. Cristo nos ofrece estar allí con nosotros y ha prometido que volverá por segunda vez para que estemos con Él por toda la eternidad. Cuando usted se llena de la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús, cuando usted se ocupa en el servicio para la gloria y la honra del Señor, cuando usted se ocupa en darse como una ofrenda para que otros puedan conocer al Señor, Dios comienza a llenar, Dios comienza a agregar, Dios comienza a darte paz y podemos saber que aún a pesar de las peores situaciones, allí está el Señor. Ella tenía no solamente una crisis espiritual, porque no podía participar de la celebración de la fe, porque era llamada inmunda. Ese era el calificativo que le habían colocado. Ahora, ¿qué calificativo llevamos nosotros? ¿Qué etiqueta nos han colocado los problemas? ¿Qué etiqueta nos ha colocado la sociedad? En febrero de este año tuve la oportunidad de predicar ante un grupo de jóvenes, 1.200 jóvenes habían allí, y estuvimos hablando de lo que es la necesidad de vivir el Evangelio. Y cuando hacía los llamados al bautismo, recuerdo que había una muchacha que se acercaba llorando, pero no pasaba, no pasaba. Hasta que como la tercera noche, la cuarta noche me dijo, quiero hablar contigo. Y estuvimos hablando y ella me dijo, yo me quiero bautizar. Y dije, bueno, pero ¿qué me impide? Y ella me dice, lo que pasa es que yo fui de la iglesia, yo cometí un error y un día regresé, quise regresar, quise renovar mi pacto con el Señor, quise renovar mi vida con el Señor. Y cuando entré a la iglesia, hubo alguien que se me acercó y me dijo, por fin, la defraternizada, la borrada regresó. Y eso impactó mi vida. Y ella me decía, he vivido con eso por muchos años. ¿Saben cuántas personas hoy viven con diferentes calificativos y etiquetas que el mundo le coloca y necesitan una restauración completa y plena en su vida, queridos hermanos? Por eso los hijos de Dios necesitamos entonces entrar en esa experiencia plena con el Señor, entrar en esa experiencia completa con el Señor, que el Señor pueda restaurar mi vida, renovar mi vida, llenar mi vida para que yo pueda darle a otro de todo lo que ha recibido. Usted no puede dar, hermano querido, algo que usted no tiene. Usted no puede hablar de algo que usted no lo, oye, que usted no lo ha experimentado. Usted no puede ir a otro y decirle, mira, tranquilo, no hay problema, estamos orando. No, necesitamos mostrarle que sí es cierto. El Señor me perdona, me salva, me renueva, cambia mi vida, cambia mi corazón. Y ella vivía con esa etiqueta en su vida y sabía que el único que podía
transformarle y cambiarle era el Señor. Además de eso, pues tenía una crisis también financiera, ya que había gastado todo lo que tenía buscando sanidad. Ahora, ¿qué hemos agotado nosotros? ¿Qué se ha agotado en nuestra vida? Esperanza, fe, confianza. Ya pienso que el problema es así, así va a terminar, así voy a vivir toda la vida. No, hermano querido, no vivamos en esa realidad. Usted puede tener esperanza, usted puede cambiar su vida, usted puede permitirse, al permitirlo, y disculpe el juego de palabras, usted puede permitirse, al permitir que el Espíritu Santo sane, renueve y cambie, usted puede entrar en una experiencia verdadera. Entonces, cada día la misericordia de Dios se renueva, cada día la verdad del Señor se renueva y en esa esperanza, entonces yo puedo cimentarme. Y cuando yo coloco mi vida en esa esperanza, grandes bendiciones vienen a mi vida y puedo caminar y avanzar en el nombre del Señor, seguro de que Dios está allí para proveer, para salvar, para bendecir, para ayudarme, para renovarme, para transformarme. El enemigo quiere que nosotros agotemos toda esperanza porque así puede destruirnos, pero cuando un hijo de Dios se coloca en las manos del Señor, renueva su fuerza como las águilas, se levanta para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Ahora, fíjense, quiero tomar las palabras de Jesús. Quiero tomar las palabras de Jesús. Jesús le dice a ella cuando se ve, cuando ella le dice, Señor, Señor, toqué tu manto y enseguida sané. Cuando Jesús ve esto, él le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso lo dice Marcos 5:35 y ahí leí la Reina Valera de 1960. Ahora, quiero leerle esta versión en otras versiones. Mire, voy a leerle en la Biblia de Jerusalén. Dice, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Ahora voy a leerlo en la Biblia K2, una Biblia griega muy antigua. Tu confianza te ha sanado, vete en shalom y sé sana de tu enfermedad. Fíjense cómo se juega con las palabras, ¿no? Pero quiero destacarlo en el sentido de la traducción que se va acercando más al original. Fíjense, primero dice, tu fe te salva, ve en paz, queda sana. Luego vuelve a decir, tu fe te salva, vete en paz, queda curada. Y ahora llega y dice, tu confianza te ha sanado, vete en shalom y se sana. Pero si nosotros profundizamos más, si metemos más la lupa y vamos al griego original, entonces diría algo como esto. Hija, tu pistis, tu fe, esa fe que se aferra a pesar de que la realidad diga que no se puede, esa fe que se aferra a la palabra del Señor, esa fe que se aferra a las promesas del Señor y cree que Dios va a hacer y cree que Dios va a actuar, eso es pistis. Entonces dice, te ha soso, ve en salón y se juguéis de tu mastis. Ahora, quiero tomar la palabra soso. Porque la palabra soso allí, hermano querido, es bien interesante. La palabra soso abarca todo lo otro que Jesús está diciendo. En pocas palabras, Jesús está diciendo a ella, tu sanidad ha sido integral, completa. Es decir, fuiste sanada físicamente, fuiste sanada emocionalmente y también fuiste sanada espiritualmente. Eso es lo que significa soso. Soso es un término griego que significa salvación, sanación, restauración completa. Es decir, abarca un proceso integral de restauración que va más allá de la salvación, tocando todo el ser. Y eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hizo el Señor con la mujer de flujo de sangre. El Señor quiere restaurarnos, salvarnos y sanarnos, salvarnos del pecado, salvarnos de nosotros mismos, restaurar nuestra vida física para que podamos ser instrumentos en sus manos y renovar por completo nuestra vida. En pocas Oye, palabras, de manera integral, hacernos instrumentos útiles para la gloria y la honra del Señor. Solo así, mi querido hermano, cuando el Señor puede restaurar de manera integral todo mi ser, entonces mi mente va a estar conectada con el Dios Todopoderoso y voy a comenzar a entender muchas cosas y voy a comenzar a comprender mi necesidad de vivir completamente para la gloria y la honra del Señor. Puedo discernir lo bueno de lo malo, puedo decir esto no está bien, esto es lo que me conviene, esta es la voluntad del Señor. Voy a obedecer sin cuestionar. ¿Por qué? Porque hay una sanidad completa, integral, plena en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice, Él es quien sana todas tus dolencias. El Señor puede sanar tu vida, el Señor puede restaurar tu vida. Entonces, si yo quiero que el Señor haga esa sanidad completa en mi vida, como lo hizo con esa mujer, la Biblia no registra más acerca de ella, pero yo me imagino que de allí salió en paz,
en tranquilidad, sintió el perdón, sintió el amor del Señor y pudo entonces quizás decirles a otros, vean todo lo que el Señor ha hecho por mí. Imagínense cuántas personas, vuelvo y les repito, no lo dice la Biblia, no lo he leído en ninguna parte, simplemente me permito, ¿no?, pensar un poquito más. Entonces imagínense cuántos pudieron encontrar y saber que Cristo era el que podía salvar y restaurar su vida. Ahora venimos con nosotros. ¿Será que necesitamos una sanidad integral completa? A mí me duele mucho, y esto lo digo con mucho respeto, pero me duele mucho cuando veo a algunos hermanos de nuestras iglesias, algunos hermanos nuestros, dicen creer en el Señor, van a la iglesia, pero usted los ve con muchas dolencias. Pero son dolencias producto de malos hábitos. Dolencias porque no les parece. O sea, a mí no me parece dejar el pollo, no me parece dejar el queso, no me parece dejar la carne. Total, de algo hay que morir, me dijo una vez un hermano. Pero el problema no es que de algo hay que morir, el problema es cómo tú vas a permitir en tu vida que tu cuerpo entonces comience quizás a llegar a esos momentos finales. Una cosa es morir en paz con el Señor de vejez o que el Señor dijo, bueno, tienes que morir, ve al descanso. Y otra cosa muy diferente es comenzar a lidiar y a lidiar con una enfermedad, con una enfermedad, con una enfermedad, a luchar y a luchar y a luchar, sencillamente porque mi orgullo no me permite a mí decir, de verdad, tengo que tener un cambio de vida. Entonces, si no logras tener un cambio de vida en cosas como son la parte física, la parte del alimento, para poder sanar tu cuerpo, imagínense cuánto nos va a costar, mi querido hermano, comenzar a comprender algunas cosas. Y ojo, no estoy diciendo ahora que yo soy salvo porque soy vegetariano. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, o lo que la Biblia nos está diciendo, es que cuando usted obedece a Dios, cuando usted busca del Señor, cuando usted permite que el Señor pueda restaurar su vida, usted puede tener una vida completamente íntegra, sana, para gloria y honra del Señor, y su testimonio va a ser pleno y completo, y muchos sabrán que sí hay poder en el nombre del Señor. Hoy la gente quiere un milagro, la gente quiere que, muchas veces se me acercan personas para decirme, mira, consígueme un remedio rápido para sanar de algo rápido. Y no hay nada que te sane rápido. Le pongo un ejemplo rápidamente. ¿Ustedes recuerdan a Naamán? Cuando Naamán va al liceo, ¿qué es lo que le dice a él? Ni siquiera sale a recibirlo, ¿no? Porque Naamán pensó que porque era él, ya ahí se veía que Dios tenía que sanar el orgullo que había en el corazón de este hombre. Más que la lepra, el orgullo. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo? Ve y dile, le dijo a Gehazi, ve y dile que se lave 7 veces en el Jordán. ¿Y qué es lo que hace Naamán? Se va bravo, molesto. Incluso dice, ¿acaso no hay mejores ríos? En una oportunidad conocí una persona que me dijo, mira, necesito algo para la artritis, para un problema para la artritis. Y recuerdo que le dijo, bueno, sencillo, deja de comer queso, deja de tomar café, quita el azúcar, quita las harinas, quita las carnes y comienza a comer crudo. Hombre, se me ofendió. Prácticamente me dijo que qué me creía yo, qué tal, que iba a comer. Y bueno, o sea, zanahoria, remolacha, lechuga, pepino, tantas cosas que hay, le dije, tantos vegetales que hay que te van a ayudar. Pero él no entendía. Igual pasaba con Naamán, igual muchas veces pasa con nosotros. Necesitamos que Dios restaure por completo mi vida. Primero me sane a mí, primero sane todas mis emociones, me dé ese perdón, restaure mi corazón para entonces comenzar a empezar un proceso en mi vida. Pero a veces el orgullo no nos deja. A veces el orgullo nos lleva y dice, yo no lo voy a hacer, no me parece, yo no creo. Hermano querido, cada quien toma una decisión, pero le voy a decir lo que una oportunidad dije en una semana de salud que tuve en una iglesia. Le dije, el problema es que en el cielo no van a haber ollas, en el cielo no van a haber pollo a la brasa, en el cielo no van a haber tacos con salsa, en el cielo no va a haber, no sé, en el cielo lo que va a haber es un árbol que está colocado cerca del trono de Dios, que da frutos cada mes, y entonces los seres humanos salvados en Cristo Jesús vamos a comer de las hojas de ese árbol y de los frutos que da ese árbol. Y va a haber una tierra nueva, restaurada, sanada por el Señor, y nosotros vamos a volver a comer como se hacía en el principio, en el huerto de Edén. Entonces, si yo no empiezo aquí, ¿cómo cree usted que el Señor puede hacer? Usted me dirá, bueno, somos salvos por la gracia, amén, somos salvos por la gracia, pero ¿qué cree usted? ¿No es mejor nosotros poder dar un testimonio pleno y completo al Señor? Isaías 35:4 dice, decía los de corazón apocado, esforzados, no más. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago.
Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso es algo así como que el Señor está diciendo, decirle a los que están padeciendo, decirle a los que están enfermos, otro Dios para salvarles y para darles salvación. El Señor es el que puede cambiar nuestra vida. No hay nada imposible para Él. Créalo. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, permanecer en sus promesas. Si nos sentimos allí inquietos, si nos sentimos allí como que no podemos, no sabemos qué hacer, este texto, esta promesa es maravillosa. Pablo dice, no se inquieten, lleven a Dios todo en oración, lleven a Dios todo en oración y el Señor entonces Él les dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y va a restaurar nuestra vida. Este versículo me gusta muchísimo. Isaías 44:22. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí que te he redimido. Qué maravilloso, Señor, de saber que cuando nosotros nos colocamos en sus manos, vamos a encontrar bendición y salvación para nuestra vida. Conforme a su voluntad. Y ya dice allí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este texto lo agregué en el y dije, Señor, necesito que me des paz en mi corazón. Y cuando usted le te entrego mi corazón, dame paz, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Y es el que te lleva y te dice, no temas, porque yo voy a estar contigo. La decisión al final, hermano querido, la tomamos cada uno de nosotros. Son dos caminos. El orgullo de la suficiencia, usted decide irse por el camino de la verdad, por el camino que Dios ha trazado. Y cuando, por muy difícil que sean las tormentas, por muy difícil que sean los problemas, usted va a sentir ese toque poderoso del Dios que sana, que restaura, que renueva y nos va a llevar a ser instrumentos útiles para gloria y honra. Y donde estemos, podremos decirle a otros, sí, es verdad, los principios del Señor sanan, restauran, renuevan. El Espíritu Santo cambia, el Evangelio tiene poder para transformar mi corazón. Que el Señor te pueda bendecir. Y luego abrimos un espacio para, entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a entender eh, tu palabra, tocando tus promesas, solamente permitiendo que el Espíritu Santo pueda hacer real en nuestros corazones, viviendo plenamente, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Vamos a ver grandes bendiciones en nuestras vidas. Gracias por esa historia que dejaste de esta mujer, que ella se atrevió, a pesar de la y sentir el cambio que se produce cuando tengo esa fe verdadera y avanzo en tu nombre. Ayúdanos, dirígenos, bendícenos. Bendice a todos los hermanos, no sé qué situaciones puedan tener, qué luchas puedan tener, pero que cada uno de nosotros podamos entender hoy que si avanzamos en tu nombre, te obedecemos, vivimos conforme a tu voluntad, entonces grandes bendiciones veremos en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos, restaura nuestra mente, instrumentos y siervos útiles para gloria y honra de ti. Amén y amén.